Buenas tardes, estimados estudiantes de la materia Inteligencia Artificial. En esta oportunidad vamos con la cápsula de conocimiento número 2 que quería establecer el día de hoy, hablándoles o explicándoles sobre lo que la definición de inteligencia artificial. Vamos a compartir pantalla. La inteligencia artificial. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Está relacionada con métodos y algoritmos que permiten comportar las computadoras de un modo inteligente. Y estos procesos que lleva el cerebro humano, pueden ser analizados a un nivel abstracto dado. Estos procesos pueden ser llevados a computadoras de algún tipo. Entonces, la inteligencia artificial es como simular todos estos mediante el desarrollo de métodos y algoritmos y llevar a comportarse a las computadoras de un modo inteligente. Muy ha trabajado hoy en día la inteligencia artificial. Entonces, el propósito de la inteligencia artificial es hacer eh, computacional el conocimiento humano por procedimientos simbólicos y conexiones. Entonces, la inteligencia artificial va hacia hacer que las máquinas se comporten como el ser humano y tiene diferentes ramas. Existe la clásica inteligencia artificial, que es la programable, basada en conocimiento, usando procedimientos y manipulación de símbolos. Está la inteligencia artificial conexionista, que es autoprogramable por el aprendizaje, y el conocimiento viene representado por la propia estructura de la red neuronal. Entonces, aquí hablamos de las redes neuronales, ¿no? En la parte de la inteligencia artificial conexionista. Y en la clásica hablamos, por ejemplo, de la robótica, de los sistemas expertos, que tienen que ver con la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial busca representar el conocimiento del humano en la gente. Tenemos diferentes niveles de conocimiento. Si hablamos de la inteligencia simbólica, tenemos el nivel de conocimiento, el nivel simbólico y el nivel físico. Y también tenemos el nivel de inteligencia artificial conexión. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? El resultado que buscamos con un programa de ordenar una máquina teniendo conocimiento como por ejemplo, los sistemas expertos o un ser humano que es el experto, pero programar ese conocimiento en una máquina mediante una base de conocimiento y unas reglas heurísticas que son las que permiten analizar las situaciones y dar unas posibles soluciones. En este caso se habla de la inteligencia artificial, pero con la rama de los sistemas expertos, que va hacia programar la computadora mediante los conocimientos de un experto. Entonces, aquí se habla entonces de dominios formales, dominios técnicos y dominios cognitivos. Cuando hablamos de dominios formales, es buscar soluciones a problemas mediante la búsqueda de ciertos estados y mediante las reglas heurísticas que va buscando los tipos de algoritmos y las posibles soluciones o respuestas. Porque la parte, esta sería el dominio formal, que es cuando se alimentan del conocimiento del experto al equipo computador. Tenemos los dominios técnicos, que son los dominios científicos técnicos, este, que hablamos entonces de solucionar problemas, pero ya con el conocimiento técnico que tiene el experto llevado este, a la computación, por medio de diagnósticos médicos, por ejemplo, pero porque es muy utilizado en la inteligencia artificial en la parte de medicina y por supuesto también en la parte de la robótica, que en este caso sistemas expertos. Cuando hablamos de los dominios cognitivos, estamos hablando del cerebro. Cuando queremos hacer que la máquina hable, oiga e incluso tenga ciertas emociones, ¿ok? Emulando dichos procesos mediante el uso de modelos computacionales. En este caso se habla de la ciencia cognitiva, por supuesto.
controversia en que si un robot, por ejemplo, tiene emociones, o si podemos hablar de sistemas expertos con emociones. Entonces aquí se habla de la inteligencia artificial hasta el dominio cognitivo. Por supuesto, el desarrollo de la inteligencia artificial siempre ha existido en cuanto a los límites de la ciencia. Y se dice, por ejemplo, Donald Nietzsche, el autor, dice que es un error dedicar demasiado tiempo a preguntarse si pueden las máquinas pensar o si pueden realmente ser creativas. Estas son preguntas que no se hacen, ¿no? Seguramente las máquinas pueden pensar o pueden sentir. Para todos los propósitos prácticos, si pueden, la mejor dirección para nosotros es dejar a los filósofos en su habitación oscura y poner, ¿sí?, a intentar diseñar máquinas creativas e inteligentes. ¿Sí? Sería una controversia de poder pensar si eso se logra mediante la inteligencia artificial. Ok, pero ya estamos hablando entonces de las redes neuronales, que habla de la relación de neurología con la cognición. ¿Ok? También tenemos la inteligencia, la ingeniería del conocimiento aplicado, utilizando la inteligencia artificial mediante tareas y métodos para la solución de problemas. ¿Ok? En este caso podemos decir que las máquinas están dadas como para atacar situaciones que las puede hacer un experto, pero ya programadas en una máquina. ¿Ok? Y por supuesto podemos decir que existen grandes avances en cuanto a al desarrollo de problemas mediante el uso de la inteligencia artificial, integrando por supuesto la informática. Tenemos, por ejemplo, el test de Turing, que es uno de los antecedentes de la inteligencia artificial. Él hablaba entonces de la inteligencia de la máquina, hablando del método humano para testear programas inteligentes. Hablaba de máquinas supuestamente inteligentes y un humano. Por supuesto, esto era en 1950. Desde esas épocas hasta ahora, bueno, hemos evolucionado muchísimo en cuanto a lo que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial. Cuando tenemos un problema de inteligencia artificial, cuando existe una solución, no existe una solución analítica o algorítmicamente conocida. Cuando existan demasiadas posibilidades y haga difícil el uso de una computadora y podamos usar estrategias heurísticas para reducir este cambio. Cuando es difícil el tratamiento de información y posiblemente sea incompleta o imprecisa. Estamos hablando de incertidumbre. Y cuando nos enfrentamos a un problema que necesita el uso del sentido común, que no necesita el uso del sentido común. Tenemos una historia de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es de ahorita, ¿no? No surgió de ayer y de ayer. Tiene antecedentes porque en 1943 ya se hablaba de la computacional neuronal con el trabajo de Walter de Warren, un cálculo de las ideas inmanentes en la actividad nerviosa. Fíjense ustedes cómo estos antecedentes con lo que es la red neuronal, ¿no? Las énfasis en las estructuras físicas del software y de hardware. Y ya más o menos para esta fecha, para Turing y para Wiley, la información era fundamental, era puramente formal. En 1949 tenemos a Donald, quien publica que la organización de la conducta, esto sirvió de base para los algoritmos de aprendizaje en las redes neuronales artificiales que estamos trabajando hoy en día, ¿ves? Que tenemos hoy en día. Tenemos en 1950 el test de Turing, en 1956 tenemos a John McCarthy, cuando acuñó el término inteligencia artificial en una conferencia dedicada a la inteligencia artificial. También en 1956 se presenta el primer programa de inteligencia artificial escrito por Allen y por Herbert, ¿verdad? También se probó el teorema de las primicias matemáticas de Rutherford y Welter, algunas de forma más elegantes que los propios autores. En el 58 tenemos a John McCarthy, cuando desarrolla el lenguaje Lisp, que es uno de los lenguajes que la mayoría de los que se utiliza para la mayoría de los sistemas expertos. ¿Ok? Tenemos en 1959 también el desarrollo del problema de, desarrollo del problema de, por ejemplo, el GPS por Newell, Chan y Simon. En 1963 tenemos a Edward y Julian con la primera colección de artículos
que hablaban o manejaban la inteligencia artificial. Y tenemos en 1968 a Marvin y Simon con la publicación también de papeles de sistemas expertos. Tenemos en 1972 con el lenguaje Prolog, que lo desarrolla Alain, que es uno de los lenguajes utilizados para la inteligencia artificial en esos inicios. En 1975, el desarrollo del sistema de producción de Yesin fue en su tesis doctoral. Y también tenemos el desarrollo de los marcos como forma de presentación del conocimiento. Estos son antecedentes, ¿ok? Porque interesante. También tenemos en 1986 a Rummelschild, McLean, con el grupo de PDB desarrollan el perceptor de multicapas, que es un algoritmo de aprendizaje por reprogramación del error, que fíjense que habla, aquí sería una red neuronal, ¿no? Porque más adelante en el semestre vamos a ir viendo también lo que son las redes neuronales, que es uno de los temas importantes, como una de las ramas de la inteligencia artificial, ¿no? En la parte de las redes neuronales. Entonces, tenemos también el periodo contemporáneo con muchos inicios y conocimientos de la inteligencia artificial. Entonces, fíjense, la inteligencia artificial tiene sus antecedentes en cada uno de los autores. Conocer la historia y conocer nuestro presente, ¿verdad? En la inteligencia artificial, como le dije, entonces simula el comportamiento humano en las máquinas, ¿verdad? Y tiene diferentes ramas. El sistema experto, como les dije, que es una base de conocimiento simulando un experto, y estos sistemas expertos tienen base de conocimiento, que son los conocimientos expertos manejados en la computadora, reglas heurísticas que hacen el recorrido para la selección de las alternativas y de solución, ¿ok? Tenemos la robótica, que es la simulación de las características del ser humano, muy avanzada hoy en día. También la vamos a ver más adelante como importante la robótica. Tenemos las redes neuronales que simulan las neuronas del ser humano en el computador. Estas serían ramas importantes y que debemos ir destacando y estudiando, ¿ok? A lo largo del semestre. Ustedes tienen ya unas actividades que realizar para este primer corte. Este es un conocimiento que ustedes pueden ampliar buscando información, material bibliográfico que hable o maneje los sistemas expertos, perdón, la inteligencia artificial con sus diferentes ramas, ¿ok? También tiene más material, otro material sobre el fundamento de la inteligencia artificial y lo que es la definición como tal de inteligencia artificial. Tiene unos videos, guías multimedia que pueden ver bastante importantes, ¿no? Para lo que es el concepto de inteligencia artificial. Para aquí estudiar, para poder ver esta guía, ¿no? Entonces tenemos fundamento de la inteligencia artificial. Tienen también un material que pueden descargar y revisar. También aquí podemos ver los antecedentes de los diferentes autores que dieron inicio a la inteligencia artificial. Sistemas que piensan como humanos, ¿no? Sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan racionalmente, ¿no? Esto tiene que ver con la inteligencia artificial. Sistemas expertos, redes bayesianas, inteligencia computacional. Y aquí, por ejemplo, tienen este material que tiene bastantes antecedentes guiados por cada uno de los años, ¿sí? Y bueno, está la controversia de si las máquinas realmente pueden tener conciencia y sentimientos, y controversia que muchas veces se da entre diferentes autores. La aplicación de la inteligencia artificial, a los asistentes automáticos en línea que ya se están utilizando los chatbots, ¿ok?
todo lo que es la lingüística computacional, la industria, la minería de datos, los mundos virtuales, la robótica, la mecatrónica, los sistemas de apoyo a las decisiones, los videojuegos. Ya todos estos son elementos que están entrando al- a lo que es la inteligencia artificial. Entonces tenemos que estar bastante claros en cuál es la amplitud que hemos llegado hoy en día al manejo de este concepto de inteligencia artificial. Entonces, bueno, les dejo esta cápsula de conocimiento y ustedes la puedan ampliar, este, y para esto se tarea.